tardes a todos. Esta mañana nos hemos quedado a medias con la ponencia sobre el demonio. Casualidades. El siguiente ponente, o el ponente que va a hablarnos de ello, perdonad, que esto, vamos, es Antonio Rodríguez Cobos, director del programa de radio El Ojo de Horus, miembro de la Sociedad Española de Investigación Parapsicológica y miembro de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. El programa El Ojo de Horus está dedicado al desarrollo de la espiritualidad y la ufología, entre otros temas. Temas muy apasionantes, porque ¿quién de nosotros no ha visto alguna vez una luz en el cielo, una sombra extraña en la habitación, y le gustaría poder saber qué es y a qué se debe? Sin duda, hoy estamos teniendo unos ponentes de lujo. El tema que nos trae Antonio es el demonio, ángel caído, forma de pensamiento o alienígena. Tema apasionante y controvertido. Un aplauso, por favor, para Antonio Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también al Ayuntamiento de Seseña por su amabilidad y, como no, al Grupo Omega, a todos sus miembros por darme esta oportunidad de plantearos, un tema que, como muy bien decía creo que Mercedes, es sobre todo va a levantar un poquito de lo que yo pretendo de reflexión, porque muchas veces lo que nos cuentan no tiene por qué ser la realidad, ni muchísimo menos. Toda información conlleva ser investigada, reflexionada, y si en esa reflexión nos cuadra, lo integramos, y si no, se descarta. Yo creo que eso es fundamental, plantearlo además en un tema que va paralelo a lo que es el ser humano desde siempre. Nos planteamos la vida después de la muerte, la existencia de Dios, la existencia del demonio. ¿Es una entidad real o es algo cultural que se nos implementa para, a lo mejor tenernos controlados de alguna manera? Para mí es una realidad absoluta. Igual que la existencia de Dios, igual que esta mañana también se planteaba la existencia del mal. Bueno, el mal, como algo abstracto o como algo individual que conlleva una energía, que conlleva una consciencia, que conlleva una labor también evolutiva para el ser humano, pero otras veces agresiva, no solo para el ser humano, sino creo que para la creación en general. Aquí os planteo un pequeño índice de lo que vamos a hablar, a ver si lo podemos ver. Aquí, como podréis ver, os voy a plantear un poquito la rebelión de Lucifer, que no es la rebelión de Lucifer, son tres las que hay, que se entiende que ha habido hasta ahora. La de Lucifer sería la más reciente. Casualmente el tema de las rebeliones, por un ámbito cultural, se nos plantea exclusivamente la única, la última, que sería la confrontación de Lucifer con el ángel caído, en lo que aparece en los libros de la Iglesia católica, en los libros apócrifos, ortodoxo, incluso hay en el hinduismo planteamientos en el Islam y en todas las religiones, incluso orientales. Este tema creo que es muy interesante porque cada una de estas rebeliones conlleva cada una de las edades de la Tierra. Ahora mismo recordemos que hay muchas tendencias que plantean que en un momento dado va a haber una subida vibracional de la Tierra, correspondiendo al inicio de la cuarta edad de la Tierra, ese cambio vibracional de la Tierra y de todos los seres que están dentro de ella. Pero estamos hablando de la cuarta. ¿Por qué la cuarta? Entonces, la rebelión de Lucifer, que es la más cercana a nosotros, tiene que ser la tercera, ¿no? La primera, podríamos hablar del diluvio. La segunda, podríamos hablar de los asteroides que generaron aquí una gran bola de fuego, desapareciendo los dinosaurios. Estaríamos hablando de ese tipo de edades que siempre van unidas a catástrofes y que, claro, para muchos son catástrofes puramente naturales y para otros son catástrofes naturales provocadas. Claro, esa provocación puede ir, como hay muchas publicaciones, una de ellas es el libro de Urantia, puede ir provocadas por seres que en un momento dado deciden actuar en contra de lo que es la ley del amor, que así lo plantea Dios, la entidad suprema.
Y en un momento dado estos seres deciden ir en contra. Bueno, vamos a aprender un poquito más sobre el tema. Bueno, aquí os planteo la historia de la rebelión de Lucifer. Como podéis observar, se cuentan los legajos. La rebelión de Lucifer se puede producir de varias formas, en las que aquí, bueno, pues os planteo varias de ellas. Pero bueno, hay muchas más, pero las más cercanas, las que nos pueden sonar, incluso encontrar rápidamente información, suelen ser estas tres. El tema del orgullo, el tema de la evolución del ser humano y la confrontación agresiva con Dios y la expulsión del cielo. Bueno, vamos a ver. Esta tercera es la que normalmente es la más cercana para nosotros a nivel cultural. Ya no sea solamente el catolicismo, sino la doctrina ortodoxa. Incluso también doctrinas orientales nos tienen este planteamiento. En esta teoría, pues nos encontramos con una posibilidad que para muchos, bueno, pues es negar. Hay que tener en cuenta, hay que hacer una pequeña puntualización. A nivel astral, para muchos de vosotros seguramente la energía del astral o la dimensión astral que rodea la Tierra, existen armas. Para muchos puede parecer una barbaridad, pero las armas existen y la energía focalizada se puede lanzar, se puede expandir, no se destruye, pero como muy bien se ha dicho esta mañana, y bueno, yo creo que todo el mundo esto lo sabe, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. La energía no solamente se transforma en seres vivientes, sino también en seres inmateriales, en seres que viven en el astral, como pasaremos posteriormente a hablar de las formas de pensamiento, pero también son utensilios que se usan para la defensa y para el ataque en el astral. Este punto de la rebelión de Lucifer se basaría en esto, es decir, dos ejércitos confrontados. Esto es algo cultural, pero es lo que nos llega en muchísimos legajos. Hay que darle vueltas, Dos ejércitos confrontados. Claro, estamos hablando de ángeles. Un ángel que, llegada a una máxima evolución, se equivoca, confronta y tiene un combate contra otro. Hombre, filosóficamente no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero es una de las teorías. Una confrontación armada en la que un ejército vence a otro y lo expulsa. En esa expulsión lo mandaría a la Tierra, que en aquel momento, según la fuente del libro de Urantia, en aquel momento la Tierra estaba gobernada por un espíritu afín a Satanás, que era lugarteniente de Lucifer. Con lo cual ya estaríamos encontrando el porqué para muchas personas la Tierra es una cárcel planetaria. Sería tema para otra ponencia. Pero ya encontraríamos una unión entre el espíritu de la Tierra en un momento dado con una ramificación que es contraria o no es cercana a lo que es la tendencia del amor, la vibración del amor, de la comprensión. Sería una posibilidad. La próxima posibilidad, la siguiente posibilidad es algo también interesante, porque ya no es armamento, ya es más filosófico, ya es un debate, ya es una confrontación de ideas, que sería el tema de la evolución del ser humano, que sería el segundo punto. En el segundo punto es interesante, porque claro, aquí nos encontramos con que Dios pretendía que sus seres encarnaran en la Tierra y que a través de vidas se fueran purificando, poquito a poco fueran creciendo, poquito a poco. Pero Lucifer, en este caso, lo que quería era que los seres que encarnaran en la creación vivieran mucho menos, pero de una forma mucho más dura, con más sufrimiento para la purificación rápida. Y claro, Lucifer no pudo disuadir a Dios en este sentido, y al ver que no podía cambiar esa opinión, decidió irse voluntariamente del cielo. Por esa razón perdió todo lo que son los dones celestiales, pero no los angelicales. Partiendo, bueno, insistir, de la base, que indagaremos posteriormente, de que Lucifer fuera un ángel caído, o sea, un ángel caído. Vamos a ver.
El tema del orgullo, que es el primer punto, es la primera posibilidad que nos encontramos en el que, claro, Lucifer es seducido por su propio orgullo y por esa razón arrastró a muchos ángeles porque, bueno, tenía una serie de ideales muy marcados en los que, en este punto, la Iglesia, en un momento dado, dice, según la demonología, que Lucifer dijo en un momento dado que no se arrodillaría ante ángel ni ante criatura creada, solamente se arrodillaría ante la entidad suprema. Eso en los textos aparece. Claro, estaríamos hablando de extremo orgullo, porque luego, por ejemplo, seres angelicales sí se arrodillan ante la creación, ante seres imperfectos, evolutivamente hablando, sí se arrodillan. De hecho, por ejemplo, tenemos casos de la Madre Teresa de Jesús, por ejemplo, en las apariciones en su habitación, interactuando con un ser que ella pensaba que era Jesucristo. Una de esas noches apareció Jesucristo durante 3 noches consecutivas, y en una de ellas Jesucristo le decía: pero ¿qué haces rezando si ya estás condenada? No te esfuerces, si ya estás condenada. Claro, le iba sembrando la duda de, joder, si ya estoy condenada, ¿para qué me estoy martirizando? ¿Para qué tengo una vida? No. Y claro, en esa primera noche no, pero ya a la mañana siguiente a su director espiritual le dijo: oye, he tenido esta situación, explícamela. Y el director espiritual le dijo: si esta segunda noche aparece, escupe esta entidad. Porque si es el Maestro Jesucristo, se sonreirá y le dirá: no te preocupes, que no pasa nada, yo te explico las cosas. Pero si es una energía negativa, se irá echando una maldición. Y efectivamente, le escupió. Es que además es un caso curioso, porque a nuestros amigos del Grupo Omega seguramente tendrán algún caso similar. Transmutación de seres energéticos de rodillas para arriba, pero de rodillas para abajo no se les ve. Eso casualmente en la transmutación existe. Estaríamos hablando de este caso en el punto del tema del orgullo. Cuando estamos hablando de un ser que llega a una evolución máxima, filosóficamente hablando, no tiene sentido que peques de orgullo. No tiene sentido realmente que peques. ¿Te puedes equivocar? Pues ¿qué quieres que lo diga? Yo creo que no. Estamos hablando de una evolución máxima. Llegas a la cima de tu evolución. Llegas a la cima del entendimiento. Una vez llegas a la cima del entendimiento te puedes equivocar. Te equivocas siendo imperfecto, pero siendo perfecto. Llama la atención. Es un punto que conlleva reflexionar muchísimo tiempo. Bueno, aquí he metido el tema de los nefilín para inducir un poquito lo que es el tema del ángel caído, el tema de la forma de pensamiento o del alienígena. Bien. No sé si para muchos de vosotros el tema de los nefilín será algo que os suene, pero también hay mucha información sobre el tema. Para muchos los nefilín, en función de muchas culturas, eran seres angelicales que en un momento dado bajaron a la tierra. Ahí entra una de las teorías, los 144.000. La teoría de los 144.000 en un momento dado existe por ahí. Y luego también existe la otra posibilidad que, claro, al enamorarse estos seres angelicales de las mujeres humanas, generaron los gigantes. Claro, los llamados gigantes. Seres que, pues ya estaríamos hablando de que culturalmente hay una descendencia, hay un hibridaje. Al existir ese hibridaje, ya estaríamos hablando de que en la Tierra hay diversidad de seres. Claro, nosotros, como hablábamos antes, nos reconocemos como seres humanos. Físicamente nos tenemos que poner la etiqueta de ser humano, pero espiritualmente, ¿qué somos? Porque en el mundo astral, en el mundo energético, el ser humano como ser humano no existe. Son seres espirituales, con una caracterización, con una denominación, con una energía y con una vibración. Pero el ser humano como ser humano, en el mundo espiritual, no existe. Entonces, claro, cuando se genera el tema de los nefilín, esa descendencia, estaríamos hablando de los famosos Elohim por un lado y los Eloha por otro lado. Seres masculinos Elohim, seres femeninos los Eloha.
Y aquí entraríamos en, bueno, pues en determinados, hay 3 puntos de discrepancias. La posición del origen humano se cita, como planteamos aquí. Más adelante hablaremos de la posición humano noble y del origen celestial, pero celestial demoníaco dentro de lo que son los nefilim, porque como os decía, a nivel cultural, el tema de los nefilim tiene muchísimas posibilidades. Dentro de lo que es el origen humano setita, la interpretación más contemporánea son los hijos de Dios, mencionados en el pasaje del Génesis, son interpretados como hombres devotos de la línea genealógica de Set. Ya estaríamos hablando de una vinculación casualmente con los seres, los dioses o los constructores de las pirámides, no solo de Egipto, sino estaríamos hablando de todas las construcciones que nos encontramos a nivel global. Genealógica de Set y las hijas de los hombres, como os decía, esa unión divina con los seres humanos. Como mujeres malvadas de la línea de Caín. Bien, este es un punto interesante porque el único punto que yo he encontrado para matizar o identificar esta teoría es en el libro Durantia. Pero claro, en el libro Durantia hay muchísimas críticas, otras que pueden ser realidades. ¿Qué queréis que os diga? Es interesante, cuanto menos, echar un ojo. Porque como en la Biblia o en libros sagrados, el libro Durantia, pues puede tener alguna cuestión que haga reflexionar. Porque hay que tener en cuenta que los creadores de mundos sería la raza adámica. Sería tema para otro momento, pero la cuestión es que si entendemos esa base, entenderíamos por qué la Tierra, los seres que han poblado la Tierra, pueden tener esa degeneración de bondad y de maldad dentro de los propios seres. Hay muchísimas personas que solamente plantean que el ser humano es malo por naturaleza. Vale, perfecto, hoy. Pero ¿el ser humano es malo por naturaleza hace 100.000 años? El ser humano sería a lo mejor distinto, o sería mucho peor. Y ahora somos menos malvados porque hemos evolucionado, o a lo mejor hemos involucionado. Entonces, claro, hay muchísimas posibilidades, pero hablando de las mujeres malvadas de la línea de Caín, estamos hablando de la brujería. Estamos hablando de que esa unión de los nefilim con las mujeres, en la teoría de los 144.000 ángeles, a través de esa unión se crearía la brujería, se crearía la magia negra, ya que, en teoría, estos seres angelicales, al enamorarse, directamente se les implementaría la famosa ley del olvido, que es, a nivel doctrinal, para muchas tendencias de pensamiento, un programa subliminal que se les induce a todos los seres cuando encarnan en la Tierra. De manera que reencarnaremos 150 millones de veces y las 150 millones de veces nos preguntaremos si hay vida después de la muerte. Cuestiones que de forma intuitiva conocemos, pero que nuestra mente consciente muchas veces no conocemos. Pero cuando desencarnamos decimos, pero esto ya lo sabía. Esa es la ley del olvido. Como os decía anteriormente, esta unión, estos matrimonios habían producido niños malvados, que son los nefilim, quienes se convirtieron en hombres de fama y muy posiblemente debido a su maldad extrema. Hombres de fama, muchas veces se dice esa teoría, que dice, es más fácil que entre, ¿cómo es? Es más fácil que no entre un rico en el cielo a que un pobre, o no sé, es una teoría curiosa. Pero va ligado a este punto. Esta es la base de esa teoría. Es decir, que todos los ricos y los poderosos no van a entrar en el cielo porque se asocia esa riqueza y ese empoderamiento a la maldad. A lo mejor no la maldad en esta vida, sino puede ser una maldad intrínseca en la línea familiar o en la línea evolutiva. Sería tema para indagar tranquilamente. Bueno, aquí, sabéis, Caín había asesinado a su hermano Abel y la Biblia no dice nada bueno sobre su descendencia. El libro Durante también lo plantea. Sin embargo, dice sobre Set que de él descendieron hombres devotos como Enoc, que para otros es la reencarnación en la tierra de Metatrón, de Noé y Abraham, entre otros, mientras que algunos cainitas como Lamec fueron malvados.
Ahí vemos ya la dualidad. También afirma que fue enviado en reemplazo de Abel, quien según el Génesis 4.4 había agradado a Dios con una ofrenda. Ya sabemos que las ofrendas eran de sangre. En la segunda mitad del Génesis y todo el capítulo, 4 y todo el capítulo 5 se enfoca en el linaje de Caín y Set. Estaríamos hablando de la teoría, para los que no lo conozcáis, sería interesante que lo pudierais ver, la teoría de los 144.000 seres angelicales que vinieron del cielo a la tierra para guiar al ser humano. Y luego ya entraron en el bucle de reencarnaciones y la ley del olvido, ya olvidaron muchas veces la motivación que tenían. La posición del origen humano noble. Bien, este es un punto interesante. Aquellos que sostienen la interpretación de que los hijos de Dios eran parte de algún tipo de reyes. Estaríamos hablando que para muchas personas actualmente ubican, esto sucede en los países islámicos muy profusamente, y nos remontamos a la historia no muy antigua, a la historia de Egipto. Los faraones se les asociaba con seres de dioses, ¿no? Una descendencia directa de dioses. Reyes, nobles o tiranos, polígamos, quienes se ven a sí mismos como dioses. Estos reyes, con una gran lujuria por el poder, tomaron esposas de entre la gente común y una vez se casaron con mujeres de educación y cultura que no destacaban demasiado. Algunos seguidores de esta posición creen que el pasaje fue escrito para mostrar que los reyes de las naciones paganas no eran dioses y que sus dioses eran demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, como esa unión y esa integración de esta energía no venía del libre albedrío de estas mujeres en este sentido, yo te cojo, yo te desposo y me da igual tu vida, pues esas tendencias no eran de luz, no eran de amor, y por eso se les asocia a actos demoníacos, pisando el libre albedrío. Pese a lo anterior, el principal argumento contra esta interpretación es que los judíos nunca usaron la frase hijos de Dios, esto es interesante, para referirse a sus gobernantes, los judíos, pero nos remontamos a otras culturas y así es, como decía, los faraones sí lo planteaban. Otro punto a considerar es que tampoco explica por qué los hijos que les nacieron a estas parejas eran tan grandes, fuertes o dignos de ser llamados héroes o valientes. Remontemos este punto a, por ejemplo, el politeísmo dentro de muchas culturas, por ejemplo, Osiris, Horus y Set. Osiris y los dos hijos, ¿verdad? Como os decía, la frase tomaron mujeres no implica poligamia, ni que las mujeres fueran obligadas a hacer esta unión. Bueno, esto es lo que se dice aquí. Luego hay que reflexionar. De hecho, era un modismo un modismo común hebreo, que eso llega hasta hoy. Muchísimos casos nos encontramos a nivel social. Bueno, este punto es interesante, bien, pero el punto demoníaco ya estaríamos hablando de la tendencia de los Nefilim según nos llega a nosotros hoy en día. Generación de gigantes contrarios al ser humano. La posición de origen celestial, pero demoníaco, esta es la interpretación más antigua de todas e identifica a los ángeles caídos o demonios como los hijos de Dios, mencionados en el Génesis 6.4. Estos seres celestiales denominados Grigori, yo creo que los grimorios aparecen. De hecho, el concepto Grigori aparece en la invocación muchas veces en grimorios de magia negra muy interesantes. Se habrían materializado en cuerpos carnales, casándose con mujeres y engendrando hijos. Esta prole de los Nefilim fueron los valientes héroes y gigantes mencionados en la Biblia. Bueno, pero algunos eruditos modernos rechazan la idea y creen que ellos fueron totalmente humanos, como lo indican las palabras hombres valientes. Estaremos hablando, por ejemplo, aquí en la teoría esta de Ulises, en las vidas de ciertos héroes, ¿no? Pero no tienen por qué ir ligados a la cultura cristiana, sino lo vemos en otras muchas culturas. Es interesante que el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, refiere a esta tradición en su obra Antigüedades de los Judíos. Es cierto que aparece en la obra Antigüedades de los Judíos y en la Torá.
la descendencia de estos seres con los humanos habría generado la existencia de los Elohim, como decía anteriormente, que aparece en el libro de las antigüedades de los judíos, como los Elohim, él, y las Eloja, ellas. Pero es un tema que, como os digo, hay mucha información, para muchos no es real, pero lo tenía que plantear. Es una reflexión que hay que realizar. Vamos a ver. Aquí entramos en la teoría del ángel caído. Antes de nada, el ángel caído es un ser que ha llegado a su máxima evolución, y cuando ha llegado a esa máxima evolución se ha equivocado, ha pecado y ha caído. Eso es lo que se dice del ángel caído. Vale. ¿Qué quieres que os diga? Yo trabajo en la demonología, trabajo en la protección energética. Yo sé lo que veo, el que veo no lo sé. Yo sé que hay allí una maldad que pueda transmutarse en muchas posibilidades, pero decir que es un ángel caído es plantear que tú como ser humano no puedes competir contra un ser de naturaleza superior. No tiene sentido. Tú tendrías que competir contra un ser de tu mismo rango o inferior para vencerle, por ejemplo, en los exorcismos, ¿verdad? Pues esto existe, es una teoría curiosa. Ya sabemos que la cultura y la doctrina nos ha planteado muchas veces la figura del demonio de muchas formas. Ha fusionado la figura de Lucifer y de Satanás, siendo dos entidades distintas, las ha fusionado. A mí, la experiencia me dice que cuando tú explicas algo muy profundo, muy amplio, con tantas posibilidades, y lo simplificas entre ángel y demonio y entre luz y oscuridad, falla algo. Tiene que haber más posibilidades, tantas como lugares creados hay, o tantas como seres creados hay. Filosóficamente es lo que a mí me lleva a pensar. El ángel caído en el cristianismo, como os digo, un ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Tras esta confrontación, estos ángeles fueron expulsados del cielo arrancándoles las alas. Bien, hablaremos posteriormente en el tema de las alas, si puede ser un arquetipo o es una realidad. Vamos a ver, porque es que se pueden ver en meditación o en trabajos energéticos seres con alas. Pero la cuestión es, ¿esos seres se aparecen así para que tú culturalmente decodifiques que es un ángel? ¿O es su apariencia real? Es curioso esto. La caída de Lucifer, y pongo Lucifer, Satán, pero son dos entidades distintas, lo único que, bueno, culturalmente se fusionan. El término traducido como Lucifer significa brillante, como bien sabéis, portador de la luz. Pero desde que se puso en contra de Dios, se cree que se le cambió el nombre a Satanás o Satán. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para cambiar, poner, quitar, dar? No, es lo que es. ¿Es o Lucifer o es Satanás? No, Satán por un lado, Lucifer... No. Esta entidad tiene un lugar, una esencia, una energía y un nombre. Ahora, culturalmente nos tienen que decir, esto es esto o esto es lo otro, porque el ser humano, como muy bien sabéis, tiene que anclarse mentalmente a un conocimiento y ponerle nombre a ese conocimiento para entender ese conocimiento. Porque claro, la espiritualidad es tan amplia que para entenderla tenemos que encorsetarla. Pues es lo que sucede con estos seres. Aunque este nombre, como digo, Satán, este nombre significa oponente, opositor, adversario o acusador. Es curioso esto. Porque claro, oponente, opositor y adversario es contrario, es distinto a ti, ¿no? Te va a confrontar. Pero acusador tiene una doble vertiente. Pues claro, aquí, en un juicio, por ejemplo, tenemos el abogado defensor y el abogado acusador. O sea, la función del acusador puede tener una connotación también positiva para la evolución del ser. No tiene por qué ser negativa de forma intrínseca. Puede tener posibilidades de poderlo entender, ¿no? Existe también la denominación de Satán, que significa Azael. Curioso, porque el nombre Azael aparece en demonología, pero también aparece en la angelología.
como un ser de luz. Bueno, pues es que es lo que os digo, si es un ser de luz no es de oscuridad. Entonces, a no ser que puntualmente haga una labor de luz y puntualmente haga una labor de oscuridad, con lo que estaríamos hablando de los famosos seres neutros que están surgiendo ahora mismo en tendencias de hace un año, año y medio para acá, el tema del bien, el tema del mal y el tema del neutro. Muy interesante este tema. El libro del Génesis lo muestra como la serpiente que engaña a los humanos incitándolos a que no sigan los preceptos establecidos por el Creador, para poder así llegar a ser como dioses. Bueno, el tema del Edén. ¿Un arquetipo o una realidad? Muchísimas cuestiones. En el Antiguo Testamento Satanás estaba en el ámbito terrestre, como os decía, por eso os decía anteriormente que el libro de Urantia tiene algunas connotaciones curiosas, porque el libro de Urantia plantea que Lucifer estaba en el mundo espiritual y mandó a Satanás para intentar convencer al espíritu de la tierra que se uniera a la rebelión. Esa rebelión posteriormente fracasó y por eso la espiritualidad condenó a la tierra y a los seres que en teoría estamos en ella. Por eso tenemos las vidas que tenemos muchas veces tan duras. Pero es una posibilidad. Dentro de la espiritualidad estamos llenos de posibilidades. Depende de nuestra búsqueda, de nuestra interés, de nuestra información, contrastar estas posibilidades o descartarlas, como os decía al principio. En el Antiguo Testamento Satanás estaba en el ámbito terrestre, pues había perdido su condición de querubín celestial. Bueno, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que para muchos Satanás era un querubín, hablaríamos de la jerarquía angelical, pero para otros no era un querubín, dependiendo. Estaríamos hablando que los querubines, según la geología, estamos hablando de serafines, la escala más alta, serafines y querubines. Segundo rango más alto dentro de la angelología. Pero podía retornar al cielo hasta la presencia de Dios. Esto quiere decir que la demonología, como muy bien sabemos, hay determinados demonios que pretenden ser perdonados. Curioso, ¿eh? El libro de Job ilustra sobre estas visitas al cielo y permite notar la actitud arrogante del demonio. Aquí habla del demonio. ¿Pero el demonio quién? Lucifer, Satanás, el demonio. Posteriormente, el profeta Zacarías muestra que el demonio está en abierta oposición a Dios y a toda su creación. Hay que remontarse a los puntos que hemos tocado anteriormente. Mientras era vencido el diablo, Satanás perdía el privilegio de llegar hasta la presencia de Dios para oponerse y acusar a los humanos. Tened en cuenta que aquí surgen sociológicamente las dos tendencias de las sectas. Sectas luciferinas por un lado, sectas satánicas por otro. Luciferinas, búsqueda del conocimiento a través de la información y el poder. Secta satánica, sacrificios, etcétera, rituales. Estamos hablando de situaciones de sangre. Eso es lo que es la gran diferencia que hay entre sectas luciferinas y satánicas. Finalmente, en el Apocalipsis se relata que para confirmarlo, definitivamente en la tierra era indispensable el sacrificio de Jesús. Es una teoría interesante. Aquí habla de que es indispensable el sacrificio de Jesús. Pero como muy bien sabemos, hay muchas teorías que dicen que Jesús vino voluntariamente, con lo cual no hay una obligatoriedad en principio, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el libro de Urantia sí dice que se preparó a Jesús para que encarnara sabiendo lo que iba a suceder por el bien de la humanidad. Eso es lo que se plantea también. En el capítulo 12, versículos 9 y 11 del libro Apocalipsis indica que a causa del sacrificio de Cristo y la fidelidad de sus seguidores, se logró que el diablo y los demás ángeles rebeldes fueran confinados en la tierra definitivamente. Estamos hablando de penas eternas. Pero si nos metemos y nos iniciamos en la espiritualidad, nos daremos cuenta de que, filosóficamente hablando, una pena eterna no puede existir. Ahora bien, probablemente nuestros amigos del Grupo Omega hayan tenido algún tipo de experiencia de situaciones energéticas que dicen: nosotros llevamos aquí muchísimo tiempo, tanto que se me ha olvidado.
teoría de que en el mundo espiritual el tiempo no recorre igual que en el mundo físico. Para ellos, una pena eterna puede suponer, después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio y de tanto dolor que tienen en ese momento, puede suponer muchísimo, muchísimo tiempo, y para nosotros un año. Es una reflexión también curiosa. Los ángeles confinados en la tierra, definitivamente, esta vez sin posibilidad de retorno. Curioso. El versículo 8 dice que no quedó ya lugar en el cielo para ellos. El arcángel Miguel es el encargado de expulsar del cielo a Satanás y la parte de ángeles rebeldes que arrastró consigo, por lo cual se le reconoce como el ángel caído. Bien, para unos es el arcángel Miguel, para otros es el arcángel Gabriel. En el libro de Urantia, Miguel es Jesucristo y Gabriel es el comandante del ejército del cielo. Gabriel, que para la Biblia, para el catolicismo, es anunciador, es mensajero, pero no es guerrero. Es curioso cómo, dependiendo de qué tendencia, de qué cultura, se plantean ciertos nombres, distintas energías, en función de cómo nos interesa entenderlo, culturalmente. Los católicos, en su catecismo, en el numeral 391, consideran que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios, con naturaleza buena, por eso os decía. Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Yo lo dejo ahí. Y en el numeral 392 del mismo catecismo, que esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Vamos a ver, puede ser, pero que llegues a una evolución tan alta que entiendes el bien, el mal, el porqué y el cómo y el cuándo y te equivoques. Es decir, que para los católicos Lucifer se condenó a sí mismo eligiendo voluntariamente el mal, y las decisiones de los ángeles, sean buenas o malos, son irrevocables según el numeral 393 del mismo catecismo. Yo os pregunto, el ser humano puede equivocarse, puede acertar, pero un ángel no puede acertar y equivocarse. ¿Dónde está el libre albedrío de esos seres? Si un ser angelical no tiene derecho para equivocarse o acertar, yo pregunto, ¿están condenados? No pueden ser libres en ningún momento, no tienen elección. Yo me inclino a pensar que los seres demoníacos pueden ser perdonados, pero no un perdón como entendemos en la tierra o el ser humano. Hay seres demoníacos que actúan con derecho divino, pero hay otros que se salen de la ecuación. Y ahí es donde en protección energética se entra y se trabaja. ¿Es posible que un ser que ha llegado a su máxima evolución pueda pecar o transgredir las leyes divinas? Yo creo que esta es la reflexión que hay que hacer en este punto. Habría que hacerla, seguro. La forma de pensamiento. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si para muchos de vosotros el tema de la forma de pensamiento suena. Y el astral seguramente os sonará. Pero el tema de las formas de pensamiento es curioso, porque son energías que en un momento dado se asocian al ser humano vivo y que son creadas por el ser humano vivo. ¿Qué supone todo esto? Que claro, el ser humano en la Tierra desde el principio ha sufrido mucho, ha habido muchas guerras, muchos problemas, muchas situaciones, mucha frustración y mucho miedo. A nivel histórico, cultural, muchísimas muertes en nombre de muchísimas cosas, ¿no? Claro, siguiendo esta teoría, estos seres han sido creados por ese miedo primigenio del ser humano. Y han sido creados hace muchísimo. Lo único que se han ido acercando a seres, absorbiendo su energía y alargando su vida. La forma de pensamiento no es una esencia espiritual. No tiene un lugar, no es una esencia espiritual. Cuando hacemos viajes astrales, anteriormente hablábamos, el tema de los viajes astrales, y nosotros interactuamos con ciertas energías, o vemos muchas energías de muchos colores, tanto negros, suelen ser colores muy sólidos, es decir, no celestes, negros, marrones, verdes oscuros, así se aparecen, con mucha deformidad, muy abstractos o muy pequeñitos. Estaríamos hablando de los oscuros, 1 metro o 1,5 metros, encapuchados que se mueven en zigzag. En la parapsicología, este caso, existe. Estos seres existen en lo que es la parapsicología. Estaríamos hablando de que estos seres son creados, como os digo, por el ser humano y pueden ser destruidos por el ser humano
si el ser humano cambia su vibración. Es decir, si yo cambio y empiezo a vibrar en luz y en amor y no en miedo, estos seres podrían desaparecer. El problema es que el ser humano culturalmente nos induce en el miedo, continuamente. Fijaos, pandemia y guerra. Y no han pasado ni 2 días y medio y ya tenemos una cosa y la otra. Es generar miedo subconsciente para que el ser humano tenga miedo y genere todo tipo de seres que se vinculan al ser humano. Claro, estos seres están vinculados, absorbiendo la energía de los propios seres vivos. Si los seres vivos cambian esa forma de entender y de vibrar, estos seres pueden desaparecer. Es el ser humano el que puede vencerle. Sería una teoría interesante, porque claro, a un ser, como decíamos en el punto anterior, a un ser de naturaleza superior como lo que es un ángel, tú lo puedes vencer. Pero a un ser que creas tú, sí lo puedes vencer. Por lo menos teóricamente se podría vencer. Hay mucha metodología para poder actuar en este sentido, pero en teoría, en un punto inicial, se podría hacer frente a un ser que has creado tú o que ha creado otro ser. El problema es que estaríamos hablando de que la primera forma de pensamiento sería ese primer Lucifer, la primera forma primigenia, la primera creación del ser humano. ¿Qué sucede? Que de forma, no voy a decir natural, pero la casuística nos plantea que estas formas de pensamiento no suelen durar mucho. Pueden durar 1 hora, 1 minuto, 1 mes o 1 año, pero no tienen más profundidad vital, no tienen una energía propia, como os digo. Se van acercando a personas y van absorbiendo la energía de esas personas. Connotaciones: provocan enfermedades, provocan, problemas físicos que derivan en problemas y enfermedades mucho más graves a medio o largo plazo, ¿no? Pero claro, si esa primera forma de pensamiento se ha ido moviendo de un ser a otro, y ha llegado hasta hoy, estaríamos hablando de una entidad muy, pero que muy poderosa, que sería muy complicada de vencer, porque habría que cambiar la vibración de lo que es el ser humano, de lo que es lo que es la estirpe del ser humano. Cambio, nosotros vamos a cambiar como seres humanos nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de entender el amor, vamos a cambiar. Entonces, claro, si nosotros no cambiamos como seres, estos seres, si son formas de pensamiento, cada vez se empoderan más. Esto sería una teoría que es curiosa, cuanto menos es curiosa. Si nosotros cambiamos, podemos destruirlos, sí, pero es que nosotros no cambiamos. Y si queremos cambiar, ya nos inducen el miedo sociológicamente o psicológicamente, en todos los ámbitos, para que nosotros no cambiemos. Nosotros nos quedamos aquí, calladitos, sabiendo que 2 y 2 son 4, pero que 3 y 1 no son 4. Solamente hay un camino para llegar al 4. Si nosotros pensamos que hay 100.000 caminos, esa persona que está pensando, no puede ser, hay que callarle. Es lo que suele suceder. Os lo he resumido mucho este punto. A ver, el tema de la teoría del alienígena. Vamos a ver, esto es un tema... Yo reflexionando, este es un punto que yo he llegado a esta conclusión hace, cerca de unos 2 meses, y le he ido dando vueltas, y he buscado información en el astral. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, os digo, que creo que os lo pongo por aquí? No funciona. No aparece. Bueno, en la parte del medio del texto, como podéis ver, apariciones de Garabandal y Fátima. ¿Cómo podríamos plantear si las apariciones de Garabandal y las apariciones de Fátima, que son seres de luz los que se aparecen, yo eso no lo voy a negar nunca, para nada, pero yo pongo, oye, ¿qué quieres que os diga? No niego lo que se plantea, ni muchísimo menos, pero es que la espiritualidad tiene que tener más posibilidades. A lo mejor la realidad es que se aparece la Virgen María, pero a lo mejor es un ser de otro rango, de otro tipo, que se aparece con luz, y la persona que ve esa aparición culturalmente decodifica
que es luz y va con un manto, pues tiene que ser la Virgen María. Pero claro, si esta aparición aparece en un lugar en el que la doctrina predominante es el Islam, o aparece en Oriente, ¿quién te dice que si aparece en el hinduismo te digan que es Ganesa? O te digan que... no sé. Entonces yo os digo, vamos a ver, estos seres, extrapolemos el demonio, ángel caído, forma pensamiento, o en esa rebelión, esa tercera rebelión de Lucifer, sabemos que no todos los seres que se rebelan pecan igual. Hay un iniciador y los seguidores, y dentro de los seguidores, según la demonología, hay rangos. Como muy bien esta mañana hablábamos de hadas, para mí uno de esos rangos son los seres elementales, que pecan en un rango que no es ni muy bueno ni muy malo, se quedan en un lugar intermedio, interactuando tanto en el mundo feérico como en el mundo físico, puntualmente seres buenos y, en un momento dado, seres no tan buenos. Pero en esa teoría también podría haber otra posibilidad, porque como muy bien sabemos, ha habido una serie de pactos entre gobiernos y seres, los famosos seres grises, que son los que abducen, los que raptan, etcétera, 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 tema para otro día. Pero este tema induciría a que hay determinadas facciones de otros seres físicos con mayor tecnología, pero no mayor espiritualidad. Pero son seres físicos que interactúan con el ser humano y que hay ciertos seres que son benéficos o no son dañinos para el ser humano y otros que sí. Siguiendo esta teoría, yo he indagado y he preguntado y en un momento dado se me dice que actualmente en la Tierra, interactuando con el ser humano, hay 11 razas extraterrestres, de las cuales 9 no son benéficas para el ser humano y 2 son neutras. Entonces yo me pregunto, ¿podría ser que lo que entendemos nosotros por demonio sea uno de estos seres que se ha aparecido, transmutado de alguna manera, y nuestra cultura lo ha decodificado como un demonio? ¿Qué quieres que os diga? La información a la que yo llego es que estos seres están aquí desde que el ser humano era ser humano. Y las teorías sobre el ángel caído y otras teorías también se ubican en esa época. Van ligadas desde que el ser humano es ser humano, desde que el ser humano pisa la tierra. Claro, si lo planteamos de esa manera, podemos entender que hay seres físicos que nuestra cultura nos hace entender que es un demonio, pero a lo mejor es la apariencia tan agresiva que nosotros vemos y nuestra cultura dice, bueno, es agresivo, no tiene luz, un demonio. Puede ser que sea un alienígena. Sabemos, y esto también vuelvo a hacer una alusión a los amigos del Grupo Omega, hay psicofonías en los que se graban seres extraterrestres. En los centros mediúmnicos se interactúa con seres extraterrestres. Entonces, la espiritualidad es más. Estaríamos hablando de que estos seres interactúan en el astral, no superan el astral. Pero es que nosotros, cuando nos vamos a la cama, vamos al mundo astral e interactuamos con estos seres. Lo que pasa es que no lo recordamos porque, entre otras cosas, tenemos implementada la ley del olvido. También, bueno, os he resumido mucho, porque no me quiero extender demasiado. Solamente me queda ya la reflexión. Bueno, aquí estaríamos hablando del tema del rapto de almas, que sí, es un tema que me interesa, porque, bueno, excede un poquito de lo que es el tema de hoy, pero es que el tema del rapto de almas para mí es fundamental. O sea, para mí es fundamental entender que en un momento dado nosotros vamos a trascender. Como muy bien sabéis, esto es lógico y normal, ¿no? Pero nosotros cuando trascendemos llegamos a un lugar. Esto, yo estoy convencido de que si en vuestra tranquilidad, en vuestra casa, en un momento dado reflexionáis, interiorizáis, estoy convencido de que llegáis a esta conclusión. Llegamos a un lugar, o sea, no trascendemos y ¡pop!, nos vamos. No, estamos en un lugar intermedio. Para el centro espírita, por ejemplo, este lugar intermedio son las casas de sanación que hablan ellos. Para otros es el purgatorio, para otros son los niveles de astral antes de ir a las ciudades espirituales o a los cielos.
pero vamos a un lugar intermedio. La cuestión es esa. Claro, yo parto de la base de que estos seres extraterrestres nos tienen localizados, seres extraterrestres o seres angelicales o seres de otro rango. Lo que pasa es que los seres que estamos en la Tierra, de una manera o de otra, si atendemos a las teorías de la reencarnación, cuando nosotros reencarnamos nos juntamos con seres guías que nos dicen: querido amigo, tú tienes que vivir esta vida, y en esta vida tienes que vivir esto, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, que aquí trascender. Bien, pero tú eso lo eliges con alguien. Teorías de la reencarnación. Claro, con lo que tú ya estás aquí y ya estás fichado. Pero mi teoría va un poquito más allá. ¿Y si llegamos a esos lugares en los que estamos esperando nuestra sanación y que nos digan: tú vas allá, o muy bien hecho o muy mal hecho? Pero estamos en un lugar atemporal en el que nos estamos sanando de la vida que hemos dejado atrás. No hemos trascendido y estaríamos en esos niveles del astral que para el centro espírita es la erraticidad, pero para otros es medios de sanación, esperando a que en un momento dado se nos planteen las posibilidades. Es decir, hay tres opciones, de varias que hay, yo valoro 3 opciones. Una de ellas: te has empoderado en la vida, has buscado, has entendido, te has empoderado, puedes seguir adelante con seguridad. Pero si no te has empoderado, puedes ser raptado, es decir, te cogen y te reencarnan en la Tierra. Así de simple, no hay sanación ni nada de nada de nada de nada. Te cogen y te reencarnan en la Tierra. ¿Qué supone esto? Pues para los seres que reencarnan tiene una situación energética muy dolosa, porque tú no eres consciente, tú no te has sanado y tú encarnas en la Tierra para seguir alimentando energéticamente a seres que viven en el astral o a seres, poderes fácticos, que están aquí en la Tierra, que bueno, no puedo hablar de ello, pero hay información. Claro, ahora mismo las tendencias de miedo que hay tienen una referencia, es decir, yo absorbo tu energía para que esa energía me valga a mí y yo te provoco un mal. Bueno, bien, esto es individual, pero si lo globalizamos, esto lo hacemos a nivel general, todos los seres. Esta energía va a algún sitio, la energía va a algún sitio. ¿Y si yo soy el receptor de esa energía? Para generar un mal a la estirpe de la humanidad y que sigan reencarnando. El bucle de las reencarnaciones, ¿no? La rueda de samsara. Así continuamente. Para salir de esa rueda de reencarnaciones, las doctrinas orientales te dicen que necesitas empoderarte o tener el grado de iluminación. ¿Qué quieres que os diga? Según Oriente, el grado de iluminación en el catolicismo no existe. De la doctrina ortodoxa tampoco. ¿Podría darse este caso? Yo lo dejo ahí. Como podéis ver, son muchísimas reflexiones. Al final pongo, ¿puede el ser humano vencer a un ser de naturaleza superior? ¿Podría ser factible que el ser humano se pudiera liberar del yugo del demonio si es este una forma de pensamiento? ¿Por qué seres extraterrestres de luz? Es interesante este. ¿No evitan los contactos negativos con seres contrarios al ser humano? Es interesante este punto. Porque en protección energética, tú no evitas. O sea, no hay nadie, ni energéticamente, ni un exorcista, nadie va a evitar un ataque energético a una persona. Ahora bien, puedes evitar que haya ensañamiento. Es una diferencia interesante, ¿eh? Porque si fuera por el demonio, destruiría a la humanidad en un segundo. Pero ahí están las leyes universales que impiden que estas entidades puedan interactuar libremente como quieran. Esa es una de las connotaciones. Estas son, yo creo que las 3 preguntas que a grandes rasgos podríamos hacernos. Y bueno, yo no sé, queridos amigos, las vías de contacto, a grandes rasgos os he dejado así la ponencia. Os doy las gracias por vuestra atención. Impresionante, casi me he quedado con más preguntas que respuestas. Digo, ¿por dónde? Bien, luego vendrá el turno de preguntas del público para los que
que se hayan quedado como yo con muchísimas preguntas.